Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están a los amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a todos a compartir este nuevo programa, esta noche de miércoles. Creo yo que una noche realmente muy linda para compartir historias, una noche en algunos lugares de las provincias, algunas lloviznas, hemos tenido una lluvia importante hace un par de horitas y eso está muy bueno, viene muy bien para la salud de todos, creo yo. Estábamos todos esperando la lluvia para aplacar un poco la tierra y las enfermedades que tienen que ver con todas las vías respiratorias, ¿no? Así que bueno, ojalá que de ahora en más mejore el clima, ¿sí? Y que podamos estar mejores. Mucha gente enferma, ¿no? Con alergias y todo lo demás. Y lo digo por mí, la semana pasada también estuve así con estos problemas alérgicos, que me parece que ahora van a menguar un poquito, ¿no? Muy buenas noches a todos los guardianes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Y antes que nada, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan y aquellos que nos están viendo a través de la transmisión del Face. Que la verdad agradezco a todos, que han sido muchísimas las personas que han reproducido el video de la última transmisión. Realmente muchas gracias a todos. Y agradezco particularmente y muy, pero muy especialmente a los que nos acompañaron en la noche de terror en vivo hace 2 semanas. Claro, esta hace 2 semanas, ¿sí? Fin de semana pasado, no, el anterior. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Para los que están preguntando si vamos a contar esa historia de posesión que yo les contaba que iba a ser como la historia central en la noche de terror en vivo, si la vamos a contar aquí, les digo que no. Es simple esto acá. Lo que pasa en la noche de terror en vivo se queda en la noche de terror en vivo. ¿Viste? Como dicen, lo que pasa en Bariloche se queda en Bariloche. Bueno, algo parecido. Vamos a ver más adelante, ¿no? Esa es la gracia del tema es que todos aquellos que van a la noche de terror en vivo puedan disfrutar de relatos, de otros tipos de relatos, ¿no? Algunos cargados con un poco más de detalles y ese tipo de cosas. Vamos a ver si más adelante lo podemos compartir. Pero muchas gracias a todos los que nos han acompañado, a la muy pero muy buena onda de toda la gente, de verdad, al cariño de toda la gente que siempre está allí apoyándonos y que se acerca a saludarnos y a manifestarnos su apoyo, su cariño. De verdad nosotros valoramos muchísimo eso, ¿sí? Saludos para todos los chicos del grupo de Telegram, que les reitero, bueno, y activamos un poquito el grupo, ¿les parece? Para todos los que quieran pertenecer a este grupo donde se narran historias de terror, principalmente porque no es exclusivamente, sino que a veces también se habla un poquito de lo personal, muy poco, que está muy bueno, se ha conformado un grupo realmente muy, pero muy lindo, y esperemos que podamos mantenerlo de esa manera, sobre todo la gente que ingresa al grupo tiene muy buena onda, que es el grupo, nosotros lo hicimos en Telegram, no en Face, no en WhatsApp, lo hicimos en Telegram, y ese grupo ya tiene 700 integrantes, el grupo, ¿sí? Así que aquellos que quieran formar parte de este grupo de Telegram, lo primero que tienen que hacer es bajar la aplicación, entran a la tienda, bajan la aplicación de Telegram, ¿sí?, a su teléfono y luego me agendan con mi número. Aquí les doy el número: 156 29 11 81. Repito, bajan la aplicación de Telegram a su teléfono y me agendan con mi número: 156 29 11 81. Luego mandan un mensaje a mí, me mandan un mensaje: quiero entrar en el grupo, le mandamos la invitación y ya están dentro, ¿sí? Lo ponemos dentro del grupo en un ratito nada más. Hemos demorado en estos días con algunos en particular, pero estamos activando el grupo de nuevo. Así que ya saben, si quieren formar parte de este grupo, ¿cuál es la consigna? Compartir lo que tiene que ver con lo paranormal, sobre todo respeto y muy buena onda, que la gente que está allí dentro realmente lo tiene. Hay gente de otros países, de España, de otras provincias, de México, de Uruguay, de Chile, bueno, de muchos lugares, ¿no? Y de varias provincias también de nuestra querida República Argentina. Así que ya saben cuál es la condición principal, es el respeto, ¿sí? El respeto, la tolerancia. Hemos generado un lugar, un grupo donde hay muy pero muy buena onda y mucho respeto, y eso está muy bueno. Y además las historias, las narraciones que tienen que ver con lo paranormal. Si querés formar parte, ya sabés lo que tenés que hacer, ¿sí?
Bueno, hoy han ingresado algunos chicos, ¿no? Hay nuevos ahí en el grupo. Cla, que dice buenas noches, ya somos 900 guardianes en el grupo y seguirá 900. Yo me parece que me perdí de algo, pero me parece que está 700. Bueno, buenas noches a los nuevos guardianes, Diego Rodrigo, Martín Noriega, Claudio, un abrazo grande. Claudio me parece que era de Santa Fe, o al menos había un Claudio de Santa Fe. Después, saludos también para Camila. Saludos para Martín, para Carlos Salinas, Silvia Roletelni, creo que dice, sí, un saludo grande. Bueno, ya vamos a estar con más saludos, ¿no? Para Eric, también un saludo enorme para ellos. Para Sandra, un beso grande, gracias por estar allí. Para Little Devil 2, un saludo enorme. Diego Rodrigo Lencinas, Ailén Gallardo. Para Alejandro, un saludo grande. Para Avi Suárez, para Sandra Guanás, para Six Ibarra, para Claudio, Rafael, Diego, son muchos, la verdad. Rafael Víctor, un saludo enorme, gracias por estar allí con nosotros también. Me preguntan, ¿pasaste historia del cementerio en la noche de terror en vivo? No solo que pasé historias de cementerio en la noche de terror en vivo, sino que las grabamos en el cementerio. En esta oportunidad en el cementerio de Lules, ¿sí? Unas historias que nos habían relatado allí de ese lugar. ¿Algo más para decir, productora? Bien, hemos pasado también ahí un audio y un video que nos habían enviado de una situación que ocurre, curiosa, la verdad, en el cementerio del Timbó, ¿sí? A mí me sorprendió mucho también, la verdad. Sí, hemos compartido historias del cementerio. Yo creo que la gente que fue le ha gustado, pueden hacer la crítica sin ningún tipo de problema. Pero en general, lo que nos han manifestado es que les gustó la noche de terror en vivo. Como noche de terror en vivo, así, con producción, como venimos haciéndola, nos queda una en noviembre. Bueno, y después hacemos el cierre del programa en diciembre, ¿sí? Ya el año que viene no sabemos si vamos a tener noche de terror en vivo. La verdad, está medio complicada la situación, pero no lo sabemos. Así que bueno, ya les voy dando la fecha de noviembre, que es el 8, me parece. Viernes 8 de noviembre, para que tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, Adriana Córdoba en la producción, con una producción también de Radio Contacto, por supuesto. Y en la conducción, mi nombre es Sergio Fierro. Un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Gracias a toda la gente que ya está siguiendo la transmisión en vivo y que está mandando sus saludos, ¿sí? A los que toman la transmisión, le pedimos que compartan también, así vamos haciendo nuevos amigos, nuevos oyentes. Les pedimos que inviten, ¿sí? Que siga creciendo esta comunidad. Y les cuento algo más para todos los que están allí. Se viene, creo que el mes próximo, una producción del programa con una historia en YouTube, ¿sí? Ahí está, nos convertimos en youtuber. Vamos a hacer una historia, vamos a transmitir a través de YouTube. Creo que está por verse, pero me parece que todos los jueves sería una por semana, en principio, a través de YouTube. Así que ya les vamos a contar la cuenta, donde la van a poder ver, con una producción. Tiene que ver, como siempre, con los relatos y las historias. Así que ya les vamos a estar contando todo a través de las redes sociales. Y a través del programa también, por supuesto, ¿sí? Muchas gracias a todos los amigos que le ponen muy buena onda y mucho cariño. Se siente la energía, sobre todo cuando estamos allí en la noche de terror en vivo. Salir a ese escenario es sentir el cariño y la energía positiva que ustedes nos regalan. Así que agradezco principalmente a los que han ido, ¿sí? Y arrancamos con la noche de terror en vivo. No en vivo, perdón. En vivo acá en la radio, ¿sí? Como lo decimos siempre, no estamos solos, ¿no? Mucha gente jura haber visto o haber sentido la presencia de algún espíritu o haber sido testigo de algún hecho paranormal. Alguna sombra extraña dentro de nuestra habitación, o quizás en algún camino solitario por el que nos ha tocado transitar.
¿Quién de nosotros no ha escuchado en alguna oportunidad voces raras, extrañas, susurros o gritos? ¿No tuviste alguna vez la sensación de ese frío repentino y sin causa alguna? Queremos creer que todo esto es parte de nuestra imaginación, pero muy pocas veces logramos convencernos de ello. Porque desde el principio de los tiempos sabemos que existe el bien y también existe el mal. De chicos nos contaron historias de espíritus, de mujeres que caminan por el cementerio o por alguna ruta solitaria. Historias de duendes en las siestas, del familiar, de algún aparecido. Historias de despedidas. Todos tenemos algún amigo, algún familiar, al que le ha pasado algo y que lo cuenta siempre que nos reunimos, que lo comparte cada vez que existe la posibilidad. Y nosotros queremos escucharlas. Esas historias que escuchamos desde chicos y que nos asustan aún hoy, esas historias que nos asombran, son las que vamos a compartir esta noche. Bienvenido a las historias de terror. Esta primera historia dice: ¿cómo está Sergio? Soy de la provincia de Tucumán. He vivido desde muy chico en el campo, en algún momento en la zona de Graneros, en Concepción, luego, y finalmente en la zona de Simoca. Ya después de haberme casado y por cuestiones laborales me trasladé a la capital. Pero desde chico, tal cual lo decís en el comienzo del programa, yo había escuchado muchas historias, muchas situaciones de mis familiares, ¿no? De cosas que les habían pasado trabajando en el cerco, de noche, cuando venían o entre los cañaverales o entre las plantaciones. Historias que, por supuesto, me asustaban un poco, pero que con el paso del tiempo y viviendo ya en el campo, iba acostumbrándome a escucharlas, acostumbrándome a saber que eso pasaba. Hasta que un día me tocó atravesar por una de esas situaciones, que es la que voy a contarte ahora, y que me marcó por muchos años. De chico, cuando tenía 7 años y ya estábamos viviendo en la zona de Simoca, teníamos familiares en Monteros, bueno, seguimos teniéndolo. Me pasó lo que voy a contarte. A este terreno, a este lugar donde fuimos a vivir, un espacio que habíamos heredado de mis abuelos, eran 10 hectáreas, donde casi siempre se plantaba caña. Hubo un tiempo en el que, bueno, no lo hicieron, aquella propiedad había quedado sola, no había plata para sembrar, hasta que nosotros fuimos allí, mis viejos con mucho esfuerzo, hicieron su chacra, como toda la gente del campo, que poníamos por aquellos años choclos, zapallos, algunas frutas quizás en algún momento, y la caña, por supuesto. No sé si por estos momentos, pero en aquellos años existían unos préstamos para los cañeros chicos, que conformábamos alguna cooperativa, y ahí íbamos trabajando, todos en la familia, incluso nosotros desde muy chico y con 7 años tenía mis actividades en el campo. Estábamos acostumbrados a caminar por esas calles o esos caminos de tierra o caminar entre los cañaverales. En muchas oportunidades yo era el encargado de ir a cortar unos choclos en las plantaciones, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto que no estaban muy retiradas de la casa, pero todo aquello formaba parte de mi vida habitualmente.
En una oportunidad, y siendo de siesta, aproximadamente a las 4 de la tarde, habían ido unos primos míos a casa, dos, y ahí estábamos jugando. Qué sé yo, las cosas que se puede jugar en el campo, ¿no? Uno inventaba juegos, te estoy hablando que tenía 7 años, allá por el año 71, ¿sí? Mucho tiempo atrás. Ni siquiera teníamos televisión por aquel momento. Y en un momento, siguiendo unas palomas, que estábamos con la onda, yo recuerdo que tiré un ondazo entre las plantas de choclo, y bueno, y la piedra, cuando va entre las cañas o entre los choclos, hace un ruido muy particular. Y escuché como un lamento. Y me pareció extraño porque para mí claramente se trataba de un niño. Y me pregunté si alguno de mis primos o quién estaría dentro de esa pequeña parcela que teníamos con choclos, ¿no? Y pregunté si quién estaba ahí, los nombré a mis primos, después me di cuenta que ellos dos, estaban los dos conmigo. Y no había otro chico en la casa, salvo que hubiera venido de alguna de las casas cercanas. Como no eran demasiadas tierras las que teníamos, te repito, eran 10 hectáreas, apenas a unos 600, 700 metros había otra casa. Entonces pensé que tal vez sería alguno de los chicos de allí. E inmediatamente comencé a escuchar un llanto. Y yo pensé que quizás este nenito estaría jugando con alguien por ahí y que yo le había pegado con la onda, ¿no? Y entonces, vení, le dije a mis primos, acompañame, y entramos por uno de los surcos de donde estaban las plantas de choclo, y comencé a caminar hacia adentro, siguiendo un poco el sonido del llanto de esta criatura. Que en un momento, después de unos minutos, no mucho, de buscarlo, veo en el piso un nenito sentado, y recuerdo muy bien que estaba como con una remera, por decirlo de alguna manera, no era exactamente una remera, de color negro, pero harapienta, es decir, como muy sucia, con agujeros, medio rota, de espaldas a mí. Yo le pregunté si estaba bien, y él seguía sentado en el piso, y recuerdo muy claramente que él por momentos agarraba un poco de tierra y la tiraba para arriba mientras lloraba. Cuando fui acercándome hasta donde él estaba, se dio la vuelta muy rápidamente, estando a no más de 1 metro, y aquello que yo tenía como la visión de un niño cambió completamente, porque al darse vuelta vi el rostro de un hombre muy muy viejo, muy arruinado, incluso con la piel de la cara como caída. Una visión realmente terrorífica, con los ojos muy oscuros. Y ese detalle lo recuerdo muy bien. Tenía una mirada penetrante, pero los ojos completamente oscuros. Las facciones no correspondían con el cuerpo de esa criatura que yo estaba viendo sentada allí en el piso, como si se tratara de un nenito de unos 3 o 4 años aproximadamente. Y cuando se dio vuelta hacia donde estaba yo, dejó de llorar y esbozó una sonrisa diabólica que hasta el día de hoy llevo grabada en mis retinas, algo que no pude olvidarme nunca. Y con una voz entre difónica o ronca, me dijo: me pegaste. Una voz que me conmovió, que me hizo temblar. Yo me quedé paralizado frente a aquella aparición, mientras escuchaba, como si fuera a lo lejos, a mis primos, que no estaban a más de 2 metros de donde estaba yo, 2 o 3 metros, gritarme que corra. Vamos, vamos, corre, corre, el duende, repetían insistentemente. Y yo estaba ahí,
como plantado, sin poder moverme. Era como si la mirada de esa aparición, de ese duende, me controlara. Yo sentía no miedo, sino pánico. Había olvidado en ese momento la noción del manejo de mi cuerpo. Hasta que en un momento, y no sé por qué situación, luego escuché gritar a mis primos, pude darme vuelta y primero un paso muy lento, el segundo también, y luego sentí que aquella aparición se levantó y dijo vení conmigo. Y yo cuando me di vuelta lo vi caminar hacia donde estaba yo con los dos brazos abiertos, y a medida que caminaba iba quebrando las plantas con sus brazos, las plantas, las chakras iban cayendo a su paso. Aquella era una visión realmente terrorífica, porque sumado a ese rostro que yo les cuento, tenía unos pies excesivamente grandes, totalmente sucios y asimétricos con el resto de su cuerpo. Caminaba en dirección mía como riéndose, pero con una sonrisa diabólica, diciéndome vení conmigo, y yo que no podía arrancar a correr. Aquello me dio mucho miedo. Por un instante sentí que iba a caerme. Cuando levanté la mirada y vi a mi primo delante mío gritándome y haciéndome seña, fue como que pude reaccionar y de a poco comencé a correr. Apenas salida de la chacra, me caí, me levanté rápidamente y fue ahí cuando otra vez pude dominar mi cuerpo. A medida que corríamos y nos alejábamos, me repetía, vení conmigo. Nosotros nos alejamos y cuando yo me di vuelta, él quedó parado justo donde comenzaba la plantación de choclos. Sentí tanto miedo que como desahogo, cuando fui alejándome de allí, comencé a llorar mientras mis primos hablaban y decían de este duende, ¿no? Cuando llegamos a la casa fue como un alivio para mí, pero claro, mi rostro transmitía todo ese miedo, y la primera en preguntarme qué me ocurría fue mi mamá, qué me pasaba. Mis primos a los gritos, asustados todavía, decían el duende, y ahí se acercaron, ¿no? Mi papá, mis tías, y yo comencé a llorar nuevamente. Ellos comenzaron a contar, a narrar lo que había sucedido, y en un momento yo también pude hacerlo y les conté de la apariencia de ese duende. Para ellos no era nada extraño. De hecho, se habían criado en el campo, y mi mamá contaba siempre una historia que en una oportunidad había ido a traer un poco de leña para el horno de barro, y estaba cerca donde tenían los corrales con algunos animales, y que ahí sentado sobre la leña, en un momento, se movió cuando ella fue a levantar la leña, se movió algo, y al mirar ella, había un duende muy pequeño sentado allí, y que su piel parecía como la misma madera donde estaba sentada, y que la impresionó muchísimo, que se asustó mucho cuando lo vio, y que intentó tomarle la mano, que ella pudo gritar y correr, y que aquel duende, de distintas maneras, siguió apareciéndose en esa casa, allí donde ella vivía, de niña, por mucho tiempo. Entonces no le era extraña esta situación, como no le era a ninguno de la familia, todos criados en el campo. La pregunta era por qué había comenzado a aparecer, qué es lo que sucedía. Cuando pude narrar todo esto me tranquilicé. Aquella noche realmente fue una noche en la que sufrí muchísimo porque no quería dormir solo, no quería quedarme solo en la pieza, tenía miedo. Dormí con mis papás. Y unos días después, la semana siguiente quizás, yo estaba solo en mi habitación durmiendo. Estaba a punto de amanecer, antes de las
5 de la mañana, esto era en verano, y en un momento siento que algo me tira la cubrecama que tenía, que era muy delgadita, siento que alguien me tira, y yo pensé por un instante que era el perro. Teníamos varios perros, ¿no? Teníamos 5 o 6 perros en la casa. Yo pensé que uno de los perros estaba jugando con la cubrecama que tenía, y cuando abrí los ojos, vi a esa aparición justo al lado de mi cama, con esa sonrisa diabólica nuevamente, y que con una mano sujetaba esa cubrecamas, que me la sacó de un tirón en un momento, y yo di un grito, y en ese instante corrió como hacia la parte más oscura, digamos, de la habitación, y antes de salir por la puerta, que teníamos una puerta de madera, de esas, bueno, una puerta hecha, por supuesto, que dejábamos entreabierta en verano por el calor, no habían ventiladores, nada de eso. Salió rápidamente por ahí y se perdió en el patio, y escuchamos ahí el ladrido de los perros y luego el llanto, ¿no? Y ladraban insistentemente hacia un tarco que había justo al costado del camino. Los perros estaban allí y ladraban insistentemente y lloraban por momentos, ¿no? Mi papá fue quien se acercó para ver si había algo en el árbol, pero él decía que veía que algo se movía como si fuera un gato ahí arriba, pero que no podía, por la oscuridad, ver definidamente de qué se trataba. Mi papá en ese momento hizo una cruz en el piso, se persinó y se fue, y los perros, luego de eso, como que se calmaron. Yo había quedado muy asustado, otra vez había visto esa aparición. Estaba traumatizado, pensando en que llegaría la noche, que podía pasarme de nuevo, y ahí dormí 2 o 3 días de nuevo con ellos. Volví a mi habitación, una noche que habían ido de visita a mis tíos, y me dormí prácticamente en la mesa, cerca de la medianoche, me llevaron a la cama, y otra vez, cerca de las 3 o 4 de la mañana, que no recuerdo muy bien, sentí como si alguien se apoyara en mi cama, ¿no? Porque la cama en la que yo dormía era un elástico de las que habían antes, esos elásticos de metal, y se hundían con facilidad. Entonces yo sentía como que alguien se apoyaba en la cama, y al abrir los ojos me di cuenta que ese mismo duende, esa aparición de la que yo le cuento, hacía un paso hacia un lado en piernas y al otro encima de la cama. Estaba parado hacia los pies de mi cama. Cuando lo vi, que creo que es lo que haría cualquiera, encogí rápidamente las piernas y es como que me acurruqué hacia la cabecera de la cama, y otra vez escuché su voz, aquella voz que yo les dije, como ronca, esa voz como difónica, pero una voz que me hacía temblar, diciéndome: vení conmigo de nuevo. Me quedé por un momento mudo, no podía moverme, no podía hablar, hasta que reaccioné. No sé si a ustedes les ha pasado en alguna oportunidad, pero es una sensación horrible querer hablar, gritar, llamar a alguien y no poder hacerlo. Hasta que pude, grité llamando a mi mamá, que fue lo primero que me salió, 2 veces o 3 veces, porque no se despertó en la primera vez, y cuando entró a la habitación ya lo había perdido yo de vista, no sabía si estaba debajo. Yo le decía que estaba debajo de la cama, porque para mí se había metido debajo de la cama, y cuando ellos se fijaron no había nada. Por momentos dudaban si era parte de mi imaginación, si yo había tenido pesadillas, pero tenían también el relato de mis primos, que también habían visto aquella aparición. Mi abuela decía, yo recuerdo de entrar en un momento en el que ellos estaban pelando algunas verduras para cocinar, y recuerdo que mi abuela decía: no lo deje solo el chico porque lo quiere llevar, refiriéndose al duende. Imagínense el miedo que yo tuve después de escuchar eso, imaginarme que me iba a llevar el duende. Bueno, y sobre todo cuando uno es chico, ni siquiera se imagina qué puede pasar. La cuestión es que estaba ahí,
dormía unos días con mis padres y así estaba, ¿no? O él se quedaba en mi habitación, mi mamá, y a veces se quedaba hasta que me dormía y después se iba a su pieza, por supuesto. Hasta que en un momento yo me levanté como asfixiado una noche, que no podía respirar, que me sentía agitado y sentía un peso sobre mí, y aquella aparición estaba como sentado en el pecho, poniéndome la mano en la boca. Yo no sé de dónde saqué fuerza como para quitármelo encima y comencé a gritar como si estuviera con locura, ¿no? De hecho entró mi papá, mi mamá a la habitación, no podían calmarme, yo seguía gritando. Y aquella fue la situación que desencadenó en que mi mamá, y hablando con unas tías, con alguna gente conocida, Simoca se hacía la feria los sábados, se sigue haciendo los sábados la feria en Simoca, ¿no? Y allí iba una señora a la que ellos conocían, que era una señora que curaba las casas, que curaba los campos, y le pidieron de ir a mi casa, ¿no? Bueno, aquello fue sábado. El día domingo, cerca del mediodía, aquella señora fue. Yo no participé de lo que ella hacía en ese momento, era muy chico, pero mi mamá, mi papá y otros de la casa sí, que caminaron por la zona donde estaban las plantas de chacra, las cañas, en la casa sobre todo, según ella como haciendo una protección para que para que aquella aparición no volviera a la casa sobre todo, ¿no? Y aquello le llevó un tiempo, ¿no? Porque esta mujer es como que iba rezando, iba echando, según mi mamá, cenizas de inciensos que ella misma quemaba, de algunas hojas, con agua bendita. Cuando terminó, que le llevó un par de horas, porque después se quedaron allí, incluso en el árbol, que yo les cuento, en el tarco que estaba hacia afuera, que daba casi a la calle, se quedó durante un momento, después se quedaron ahí en el patio, y esta señora me dijo, y lo recuerdo muy bien, dijo: mi hijo, quédese tranquilo que no lo va a molestar más. Y me dio además una pequeña cruz, que todavía conservo, hecha con hueso, que he visto que la venden muchos artesanos. Me dio aquella cruz a la que yo me aferré, porque la verdad es que tenía mucho miedo, y aunque me costó mucho esa primera noche dormir, porque cuando todos nos acostamos comenzamos a escuchar los perros que lloraban, y yo sabía que estaba ahí. Yo me decía para mí, ¿no?, que estaba allí afuera, que estaba en algún lugar. Mi mamá, mi papá me tranquilizaban para que me durmiese, y así fueron algunas noches, ¿no? Y pasaron 3, 4 noches, una semana, 2, pasó un mes, y no volvió a aparecer, ¿no? Y ahí de a poquito fue la casa retomando la tranquilidad, la normalidad. Y si bien es cierto que a mí me llamó un par de años superar aquella situación, porque no es fácil, se los aseguro, no solo haber visto a aquel duende, sino haber sentido su peso en mi pecho y, como les conté antes, que me asfixiaba, ¿no?, porque me estaba como tapando la nariz y la boca, y además haber escuchado aquello de que quería llevarme. Realmente me costó mucho tiempo superarlo, ¿no? Y no fue la única situación paranormal de la que yo conozco, porque también sé de una situación que le ha ocurrido a mi primo y mis tíos también la contaban, algo como común en el campo, pero aquello me había tocado pasarla y vivirlo a mí, y me dejó marcado por mucho tiempo hasta que logré superarlo. Con el tiempo fui olvidándome, y volví a dormir solo. Pasaron los años y no volvió a ocurrirme, pero hasta el día de hoy, ¿sí?, ya con 60 años, 61, recuerdo claramente aquella situación que quería compartir con ustedes. Bueno, en la publicación de hoy, un saludo grande para el amigo Álvaro Rivadeneira, que está ahí del otro lado seguro, para Brian Rivarola, que manda saludos a Andrea Noa, que están escuchando el programa, para Lezano Ana Bella, dice un saludo grande. ¿Quién más?
Y bueno, para el amigo Daniel Urbano, un saludo grande también. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y por la buena onda de todos, ¿eh? Aquellos que han compartido o están compartiendo también en su Face la transmisión, ¿sí? Le pedimos que compartan la transmisión, eso sí. Un saludo grande para Fernando, que llamó por teléfono, que nos ha dado una idea también, que agradecemos por supuesto también el aporte, de verdad, muchísimas gracias. Por eso digo que hay del otro lado gente con muy buena onda, y estamos agradecidos de eso, ¿sí? Vamos a ir con el próximo relato. Después de este mate que está muy rico. Y la historia es una historia que está pedida. Así que antes que nada, le voy a mandar un saludo grande para Gabriela Leal y para su esposo Daniel Pérez. Un saludo grande, que nos escuchan desde hace mucho tiempo y en este momento están escuchando desde Lules. Un saludo grande, está pedido. Ellos dicen que me contaban que hacía mucho tiempo que no van a las noches de terror en vivo. Fueron la última vez en Fotia, así que ya hace algún tiempo, ¿no? Para ellos esta historia, que creo que la contamos hace algún tiempo, algunos años. Guardián, mi nombre es Lucas, soy de la provincia de Tucumán, por supuesto. Esto quizás no sea una historia de terror como las tantas que relatan en el programa, pero sí una historia paranormal, de esas situaciones que a veces uno no cree que ocurran, de esas situaciones que parecen como sacadas de una película, de un cuento. Fui una persona siempre muy escéptica, creo que un poco para encubrir también mi miedo, ¿no? Pero esta historia, esta situación que quiero compartir con ustedes, es una historia triste, pero no deja de ser una historia relacionada con lo paranormal. Yo hasta el día de hoy me sigo haciendo muchas preguntas. Hay cosas que no comprendo con respecto a esta historia, ¿no? Que quiero compartir con ustedes. Tengo una prima a quien le pasó esto que voy a contarles. Cecilia es su nombre. Y desde chicos fuimos muy unidos. Vivíamos además muy cerca, además de ser primos. Nuestra casa estaba hacia el fondo de la propiedad de mi abuelo, donde ellos vivían por esos momentos. Y nosotros vivimos un largo tiempo allí en la parte de atrás, ¿no? Que era bastante grande el terreno. Cuando crecimos, por supuesto, nos mudamos. Ellos se quedaron allí, nosotros nos mudamos a otra casa, a otro lugar. Y bueno, con el paso del tiempo comenzamos a estudiar, un poco más allá de ser primos hermanos y amigos. Había situaciones que nos separaban un poco, por ejemplo los estudios, ¿no? Con el tema de la facultad y esas cosas. Por ese tiempo nos veíamos un poco menos. Ella estaba de novio con un chico que por aquellos años trabajaba en una fábrica, también estaba estudiando. Yo sé que estaba estudiando ingeniería, pero no sé exactamente de qué. Y trabajaba en una fábrica que estaba, no sé si sigue estando, en la provincia de Tucumán, hacia la zona del este, que es la Bosch. Yo creo que esa fábrica sigue estando, me parece, ¿no? Bueno, ellos estaban de novio ya hacía algunos años, 3 años creo yo, una cosa por el estilo. Y estaban proyectando muchas cosas juntos, yo había compartido con ellos en muchas oportunidades. Una noche era el cumpleaños de él y siempre yo estaba invitado porque además nos habíamos hecho amigos y siempre a los festejos, ya sea con mi prima en su casa, donde fuera, yo asistía también. No es lo mismo que ellos a mis cumpleaños y a esas fiestas de familia, ¿no? Aquella noche era su cumpleaños y estaba festejando ahí en casa de mi prima. Y cerca de las 4 de la mañana aproximadamente, ellos comienzan a tener como una discusión en buenos términos, ¿sí? En realidad, la situación era que él estaba junto con mis primos y todos los demás, estábamos tomando cerveza, y él tenía que entrar a trabajar, no sé si exactamente 5:30, 6 de la mañana. Entonces, mi prima un poco le recriminaba eso, ¿no?
No fue una pelea en malos términos, pero ella sí se enojó, estaba enojada. Y entonces, en un momento, ella le dice que se va a dormir, se queda un rato más, y ella me dice, anda, en un momento él me dice, anda, anda, hablale a tu prima, anda, hablale a Ceci, eh, porque quería, antes de irse, conversar con ella. Y ella estaba dormida en ese momento en el que yo entro. Y mira, está dormida, anda, no hay problema, se ven mañana. Lo tomamos con mucha normalidad esa situación, ¿no? Eh, y él no quería irse sin saludarla, sin hablar con ella. La cuestión es que se quedó un rato con nosotros conversando allí. Y en un momento sale, nosotros lo vimos bien, es decir, no vimos que estaba, que había tomado demasiado, que estaba mal. Entonces se subió a su moto y se fue a su trabajo. Cuando iba en aquella moto por la ruta, eh, y un poco antes de llegar a la fábrica, en una curva que hay en ese lugar, quiso entrar a la fábrica. Es según nos relata en la historia, la entrada tiene más de 100 metros. Entonces quiso entrar a esa calle que entraba hacia la ruta y no vio otro vehículo que venía de frente. La cuestión es que él, por esquivarla, le pegó a una camioneta que venía de frente también, en la misma ruta. Perdió el control, le pegó a la camioneta y él falleció en el acto. Imagínense que fue algo realmente muy trágico, muy doloroso. Y después de algunas horas, cuando le dieron la noticia a mi prima, tuvieron que llevarla al médico, internarla porque le dio realmente un ataque, se descompuso, estaba muy mal. Fue algo muy fuerte para todos nosotros, ¿no? Le teníamos mucho cariño, yo personalmente lo quería muchísimo, era una muy buena persona. Y aquel desenlace trágico de esa noche nos puso muy mal a todos. Mi prima, no les cuento, estaba realmente pero muy mal. Ellos estaban proyectando casarse, en fin. Después, no sé, luego de internarla, de tratar de tranquilizarla un poco, le dieron unos calmantes. Imagínense que recién, esto pasó a la madrugada, y recién a la madrugada del día siguiente entregaron el cuerpo para el velorio, y fue una situación realmente muy desgarradora, muy triste. El cajón estaba cerrado y ella, aferrada al cajón, no lo dejaba un segundo solo, tirado sobre el cajón llorando todo el tiempo. Se descomponía, la sentaban. Bueno, algo realmente, una imagen que perdura en mi retina, en mi corazón, algo que me da mucha tristeza cada vez que lo recuerdo, por él y por ella también, por mi prima. Fue una noche realmente muy fea. Imagínense cuando tuvieron que llevarlo, ¿no? Ella se negaba, se aferró al cajón, no dejaba que lo lleven. Fue un momento pero muy duro para todos. La cuestión es que después de un rato lograron hacerlo, llegaron al cementerio y después del entierro ella se quedó y nosotros nos quedamos acompañándola. Ella no quería irse, y era muy feo, estaba allí arrodillada, por momentos se descomponía, era como que le bajaba la presión, no sabíamos qué hacer. Nos quedamos a acompañarla por un rato largo. Y recuerdo que allí fue la primera vez que ella dijo que fue su culpa. Ella se echaba la culpa de lo que había sucedido, ¿no? Ella decía que había sido su culpa y repetía después todo el tiempo que había sido su culpa. La cuestión es que la familia estaba con mucho miedo por lo que ella pudiera hacer, porque entró en una depresión.
Esa noche, imagínense, me imagino que no sé, que como cualquiera, aquella noche prácticamente no durmió, el día siguiente no comía, apenas si tomaba agua cuando la obligaban. Estuvo mal por mucho tiempo. Pero como a los 2 meses, más o menos, se levantó una mañana muy alterada, llorando, y mis tíos, desesperados a ayudarla a ver qué es lo que sucedía. Y ella no paraba de repetir que había hablado con él. Por supuesto que mis tíos suponían que ella había tenido un sueño, ¿no? Porque todos sabíamos que anteriormente lo había soñado. Le pasaba seguido, le costaba dormir por momentos, dormía muy poco. Pero ella insistía en que había hablado con él. Y relató que ella estaba dormida y de pronto sintió que alguien la llamaba por su nombre. Y que como si estuviera muy cerca del oído, ¿no? Reconoció la voz y abrió los ojos, y al darse vuelta, dice que estaba allí Roberto, que se sentó en la cama, casi a los pies, sin tocarla, y le dijo que la amaba, que estaba bien. Y ella no podía creer lo que le estaba ocurriendo y solamente lloraba. Dice que cuando ella intentó incorporarse para tocarlo, él es como que se alejó, se paró y comenzó a caminar y dejó un anillo en la cama. Pero ella no alcanzó a tocarle, le pedía por favor que no se fuera. Esto es lo que relata ella. Le contó a todos lo que le pasó, incluso a la mamá de Roberto. Pero no le creían hasta que ella le mostró un anillo, el anillo que había dejado en su cama. Y según sabía su mamá y su familia, Roberto así había sido sepultado con aquel anillo. Un anillo que llevaba desde hacía mucho tiempo y que era muy difícil quitarle. La mamá y uno de sus hermanos, encargado de vestirlo, sabían que al momento de sepultarlo, él estaba con el anillo. Ese anillo se lo había regalado su abuelo y ella lo tenía en sus manos. Sé que la mamá de Roberto le preguntó cómo es que lo tenía ella. Ella sabía claramente, lo había visto el día de vestirlo, antes de sepultarlo, que estaba en sus manos. Le contó de nuevo, y esta vez la mamá le pidió más detalles, se sentó a escucharla y dejó de creer que había sido un sueño, como todos los demás. Le dijo que cuando él se fue, cuando se levantó de la cama como alejándose, el anillo había quedado allí en la cama. También le dijo que lo vio feliz, había interpretado que estaba bien y que aquella había sido una despedida. Si bien es cierto que a mi prima le costó mucho, pero mucho tiempo superar aquella situación, luego de esto que les cuento, de esto particularmente, fue como que le dio un poco más de calma, que le ayudó a sobrellevar esto. Fueron muchos años los que ella siguió completamente sola, pensando siempre en este que había sido el amor de su vida y que había perdido tan trágicamente. Estas son, estas son historias, ¿sí? Historias que nos han solicitado, que nos han pedido. Le mando un cariño enorme para un gran hermano que tengo en Cafayate, un gran amigo, que es Pablito Tiberi, está escuchando. Un saludo enorme para él, un gran amigo, alguien a quien tengo muchísimo aprecio, mucho cariño, de verdad, un saludo grande para él, ¿no?
Esta historia también está pedida, ¿sí? Entre los mensajes que he encontrado, he buscado y he podido encontrar alguna de las historias. Esta es muy cortita. Guardián, me llamo Lucas, siempre escucho el programa. Eh, bueno, soy de la zona de Trancas, allí me crié en esa zona. También tengo familia en San Pedro, he vivido por algún tiempo. Pero quiero contarte algo que le pasó a mi papá, porque él vivió mucho tiempo en esta zona del campo. Y te hablo por los años 60, 50. Ellos se vinieron a vivir acá a la ciudad recién en el año 76. Y él cuenta que era muy chico y que, bueno, lo que nosotros conocemos hoy como San Pedro y Trancas, sobre todo San Pedro, perdón, donde él estaba viviendo, no era ni por asomo lo que es hoy en día. Imagínense años 71, 72. No había ni siquiera luz eléctrica en muchos de los lugares, en la mayoría de todo San Pedro. Y entonces dice, como en todo el campo, por lo general, su casa estaba no en la misma villa, sino en la entrada, ¿sí? Antes de llegar a San Pedro. Entonces, por lo general, la gente en el campo, por aquellos años, se acostaba muy temprano y comenzaba el día muy temprano también. 9 de la noche, apenas oscurecía, ya habían comido y luego se acostaban y se levantaban muy tempranito, aprovechando la luz del día, ¿no? Dice que una noche estaba con poco sueño, le costaba dormirse, había tenido un día con muchas labores, a pesar de que tenía 15 años, los chicos en el campo colaboran mucho en los trabajos, y él se levantó para tomar un poco de agua. Él dormía junto a su hermano, es decir, en la misma pieza, y que cuando regresó a la cama, se acostó y que en un momento sentía que alguien le tocaba el cabello, como muy suave. Entonces él hizo el ademán de sacarse, porque pensó que podía tener una mariposa, algún insecto, algún bicho, ¿no? Y luego volvió a sentirlo, entonces pensó que lo había imaginado, miró hacia arriba, no había nada, y en el momento en el que estaba como a punto de dormirse nuevamente, volvió a sentirlo. Y le dio mucho miedo, porque esta vez lo sintió mucho más claramente. Sintió el tacto, no solo en el cabello, sino ya en la cabeza. Y sintió que alguien le acariciaba la cabeza 3 o 4 veces. Asustado se encogió y se tapó. Y él sintió que le pusieron las manos, sintió el peso de las manos en la cabeza. Pero él no lograba ver a nadie. Hasta que en un momento, asustado por esa presión que sentía, como que alguien estuviera tocándole apoyado en la cabeza, se hizo hacia los pies de la cama, se sentó, y él dice que veía la oscuridad de la pieza y un rostro, como que si flotara, por decirlo de alguna manera, porque todo lo demás era oscuridad, pero un rostro pálido dentro de la habitación, hacia el lado de la cabecera, como parado detrás de la cama, mirándolo. Allí, inmóvil, sin ningún gesto, pero con un rostro que asustaba, pálido, como el de una persona muy anciana, con los ojos muy grandes. Se asustó y volvió a taparse sin saber qué hacer, y dice que allí debajo de las colchas vivió uno de los instantes de mayor terror en su vida, porque era como si hubiera quedado sin habla en ese instante. Quería llamar a su papá, pero no podía hacerlo. Comenzó a transpirar, comenzó a sentirse mal, como si fuera a descomponerse. Y en un momento sintió que pasos en la habitación. Y de pronto, un silencio profundo. Muy lentamente se destapó y dice que en ese momento no vio a nadie. Y apenas pudo estirar las piernas. Quizás por el susto que se llevó en ese momento, quedó como muy cansado. Dice que él sentía su cuerpo como si hubiera trabajado mucho, muy cansado. Y se durmió, para despertarse de nuevo un rato después, sintiendo que alguien se acostaba o se sentaba a su lado. Cuando él se da la vuelta, porque él estaba como de costado hacia la pared, dice que en su cama
casi a la mitad de la cama, estaba sentado un hombre de traje negro y que recuerda claramente por momentos el brillo en su cabeza. Dice él que como si estuviera muy bien peinado con gomina, un hombre muy elegante de traje y un rostro pálido, eso sí, que le dio muchísimo miedo. No pudo gritar, no pudo moverse, estaba paralizado. Y dice que simplemente comenzó como a llorar de a poco, a emitir unos pocos sonidos. Y que en ese momento, aquella aparición, ese hombre se levantó de la cama y caminó hacia la puerta y desde ahí se quedó como mirándolo por un instante. En un momento, él no sabe, dice, si yo parpadeé, si miré para otro lado, pero cuando volví la vista hacia la puerta, ya no estaba. Había desaparecido. Me costó mucho recuperarme de aquello. Habrían pasado una media hora quizás. Me levanté y me fui a la habitación de mis padres. Desde esa noche, cada vez que entraba a mi pieza para dormir, tenía 15 años, o cuando me despertaba en la noche, sentía miedo porque no volví a verlo, pero sentía su presencia. Hasta que nos cambiamos de casa, ¿no? De San Pedro a Tranca, nos cambiamos de casa y recién allí pude volver a dormir tranquilo, sin aquella sensación que realmente les cuento, para los que no la han vivido nunca, es una situación y una sensación verdaderamente horrible. Era como si no estuvieran solos, como si alguien más rondara esa vivienda. Por las noches cuando estaban dormidos, muchas veces se despertaban sofocados, casi sin poder respirar. Recuerda que una vez el señor de este matrimonio sentía que alguien le respiraba en la cara, podía sentir la exhalación en su rostro. Y al despertarse, vio como si la habitación terminara delante de él. Una sombra muy, muy oscura. Y tuvo una sensación de frío, de miedo. La nenita de la que hablábamos de pronto había comenzado a comer muy poco y prácticamente no dormía, se la pasaba llorando. Por las noches ellos también se desvelaban por el llanto de su hija, por supuesto, y muchas de esas noches la llevaron a dormir con ellos. Ella tenía su cuarto. Al cabo de un mes y medio de estar allí, notaron que su hija había comenzado a empeorar y entonces recurrieron a los médicos del hospital de niños, los cuales hicieron muchos estudios, análisis. No pudieron detectar nada que estuviera mal médicamente. Físicamente no tenía signos de alguna enfermedad. Pensaban que lo que había bajado tanto de peso podría haber sido la incubación de un virus, algo que le haya hecho mal y que tal vez ya había pasado, pero lejos estaba de pasar. Continuaba igual y poniéndose peor, pálida. Comenzó a perder el color de la piel. Pero aquello no fue todo. Luego, un día martes, recuerdan que se levantaron muy asustados porque la escucharon gritar en medio de la noche. Notaron algo más extraño aún. Cuando fueron a su habitación a verla, vieron como si una sombra se levantara de la cama donde estaba ella. Una sombra que desapareció, por supuesto, en la oscuridad. Asustados,
la llevaron a dormir con ella. Y así fue durante un par de noches. En otra oportunidad, la escucharon como si estuviera con pesadillas, llorando. Y al despertarla, no podían hacer que deje de llorar. Pasaron prácticamente en vela esa noche. Al día siguiente, cuando su mamá la estaba bañando, notó que tenía moretones y como si la hubieran pellizcado en varios lugares. Eso es algo que los asustó mucho, mucho más aún, y los alertó. Entonces fueron a revisar toda la habitación, la cama, a ver si había algo que ellos tal vez no se habían dado cuenta, no habían visto que le produjera aquello. Estaban aturdidos, asustados, sin saber qué hacer. La llevaron nuevamente a un médico, al mismo médico que la había visto ya en varias ocasiones. Pero no encontraron nada normal, más allá de que le recetaron algunos estudios y otros análisis. Pasaban los días y una noche la mamá de esta chiquita se encontraba sola en la cocina, estaba preparando algo para su marido y su hija ya se había dormido, la había dejado en la habitación con la luz encendida y de pronto escuchó un grito, un alarido de miedo, de pánico. Desesperada corrió a ver a su hija. Al llegar la encontró en el piso, escondida debajo de la cama. O al menos eso es lo que ella pensó. Ella la tomó de sus brazos, la sacó de la habitación, de abajo de la cama, y en el momento en el que lo hacía, sintió como si alguien la retuviera debajo de la cama. La nenita gritaba desesperada, asustada. Le decía, mamá, que me suelte, que me suelte. La madre, asustada, sin comprender lo que había pasado, la llevó corriendo a su habitación cuando pudo sacarla de allí. Se quedó tratando de no asustar más a su hija, pero cuando ella no la veía, lloraba por el miedo, la impotencia. Y se quedó rezando. Cuando en un momento, al parecer, y estaba tomando aún un poco de vino, cuando en un momento sintió que alguien le pateó la mano donde tenía el vino, y fue como si un gran peso le cayera encima. Él estaba recostado sobre una colcha vieja en el piso, y fue como si alguien, o algún peso, le hubiera caído encima y él no podía moverse. Y entonces vio que de una sombra se materializó una persona. Recuerda que era un hombre muy alto, muy negro, y que los ojos y los labios tenían un color sangre, y que le habló con una voz muy gruesa. Nunca entendió lo que le decía, pero mientras le hablaba, él sentía que cada palabra era un golpe que recibía. Le estaban pegando, y fue cuando comenzó a gritar desesperado. En un momento que pudo zafar, se levantó y vio que ese hombre estaba de las rodillas para abajo. Extrañamente podía ver por una vislumbre que entraba de la casa de mis abuelos, de la luz del que habían prendido del patio, vio que tenía los pies, es decir, como patas de animales, peludas, tapadas de pelo. Y entonces fue cuando pudo reaccionar y salió corriendo de aquel lugar. Decían todos los vecinos de aquel lugar que allí se aparecía el diablo en esa casa. Por muchos años nadie, absolutamente nadie, osaba entrar en aquel lugar. Recién allá por los años 80 demolieron aquella casa
y construyeron allí un negocio. Los dueños de ese negocio cuentan que, a pesar de haber pasado muchos años, mucho tiempo, hay algunos trabajadores de ese lugar que aseguran que aún hoy las apariciones se repiten.